Muy buenas tardes con todos los presentes. Quisiera saber si me están escuchando, por favor. ¿Sí? Yo te dije ya. Bueno, Sí, le entonces, estamos escuchando bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en este primer simposio internacional de biotecnología y genómica vegetal. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar al máster en ciencias, Max Salvatierra Alor, que es biólogo genetista, biotecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en ciencias con mención en biotecnología. Disculpen, hubo unos pequeños problemas técnicos. Disculpe, por favor, la señorita, le voy a volver a activar el audio. Un momento. ¿Sí? ¿Ahora sí se me escucha? Sí. Muchas gracias. Ya, ok, bueno, me quedé creo que en el título. En esta oportunidad
nos va a presentar una ponencia titulada Avances en el campo de la edición de genes mediado por CRISPR, que son siglas en inglés y en español significaría repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, y perspectivas sobre su aplicación en organismos vegetales. Para poder iniciar, se les recuerda a la audiencia mantener, por favor, sus micrófonos apagados y mediante el chat se les avisará el momento en el que podrán escribir sus preguntas. Se les indicará el momento en el que, en el que podrán también registrar su asistencia. Sin más, doy el pase al magíster Max Salvatierra Alor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradecer primero al comité organizador de este evento. Bueno, como ya han escuchado, disculpen, primero quisiera confirmar si se me está escuchando bien. Sí se le escucha bien. Ok, genial. Como ya presentaron, pues mi nombre es Max Salvatierra Alor. Vamos a ver si ya. Y bueno, en esta oportunidad estoy aquí para poder conversar con ustedes acerca de esta tecnología y de los avances que se han venido desarrollando a lo largo de los años para poder pues llegar a los niveles actuales en el cual el uso de CRISPR-Cas, de esta tecnología de CRISPR-Cas, ha sido muy importante, no solo en el campo pues, de la biotecnología vegetal, que es lo que vamos a ver un poco más el día de hoy, sino también en muchos otros campos, principalmente en el de la medicina, en el cual actualmente, por ejemplo, se viene utilizando como parte de las medidas para poder hacer diagnósticos de este virus SARS-CoV-2, ¿sí? Como parte del complemento de algunas herramientas moleculares. Pero no solo ha sido objeto para este tema de diagnóstico de medicina. En sí, esta tecnología ha sido el producto de quizás una serie de estudios observando pues sobre algunos microorganismos y sus sistemas de defensa, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, no necesariamente esta tecnología ha sido inventada de la nada, eh, como muchas otras invenciones, pues siempre se toma como referencia parte de lo que se conoce, ya sea en un campo físico, químico o en este caso en el campo de la biotecnología. Y principalmente en los sistemas y los mecanismos moleculares por el cual algunos microorganismos se encargan de poder defenderse sobre ciertas infecciones. Una vez que se observó todo esto, hubieron investigadores que bueno, han sido reconocidos justamente este año, los cuales pudieron adaptar estos mecanismos moleculares para poder ser utilizados actualmente en una gran cantidad de campos, pero en ese momento principalmente para poder realizar uno de los objetivos que desde hace muchos años se han venido tratando de mejorar y mejorar cada vez más. Este objetivo era realizar o provocar eventos de mutaciones sobre secuencias de ADN, pero de manera específica. Entonces, ¿por qué necesitamos mutaciones? ¿O qué son las mutaciones? En breves palabras, una mutación vendría a ser un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Estas mutaciones pueden ser provocadas, inducidas por digamos, un investigador, un científico que esté trabajando con el organismo, pero también ocurren de manera natural. ¿Sí? Las mutaciones son eventos naturales, eventos que pueden ser debido pues, a diferentes procesos de replicación del ADN, interacción con muchos factores ambientales como la radiación solar, los cuales, debido a una gran cantidad de exposición, pueden generar estos eventos de mutación. Y muchos de ellos, ya metiéndonos un poco a este tema de la biotecnología vegetal, muchas de estas mutaciones pueden ser benéficas para un organismo,
como también pueden ser perjudiciales. Pero en ambos casos, pues, digamos, ocurren de esta manera, ¿no? Ocurren de manera natural. Por ejemplo, en el tema agrícola, una mutación ventajosa y por las cuales se ha ido domesticando muchos de los cultivos es la que tiene que ver principalmente con aquellas características de la planta aprovechables para un productor. Por ejemplo, el tamaño del fruto, este, la, la cantidad de frutos, o sea, la cantidad de granos que puede producir una planta, lo cual pues los agricultores, los productores van seleccionando aquellas plantas que naturalmente han ido teniendo estas mutaciones y generan un producto más adecuado. Otras características que vamos a ver son pues las de resistencia a ciertos factores bióticos, abióticos, los cuales también muchas de estas características de resistencia han sido debido a mutaciones a lo largo del tiempo, las cuales se complementan con la selección por el hombre de estas plantas que portadoras de estas mutaciones, que bueno, digamos, son seleccionadas debido a su fenotipo, ¿sí? Porque bueno, anteriormente no estaba tampoco la tecnología para poder examinar lo que es el ADN. Sin embargo, ya cuando fue avanzando todo esto, ya existía o se conocía y se aplicaban algunas tecnologías para poder inducir a este tipo de mutaciones. ¿Sí? Mutaciones que luego, como comentábamos, pueden ser seleccionadas por el productor para al final obtener aquellas que son pues, beneficiosas para las características de producción. Estas mutaciones podían ser originadas por agentes químicos o por agentes físicos. Sin embargo, había un problema que, que afectaba un poco a esta tecnología, ¿no? Ok, tenemos un agente que va a permitir cambios en el ADN y algunos de ellos van a ser beneficiosos. Pero entonces, ¿cuántos experimentos tengo que desarrollar para justo obtener ese cambio beneficioso que yo deseo? ¿Por qué esta interrogante? Ya que estos agentes, tanto químicos como físicos, generan mutaciones al azar en el ADN. Entonces, muchas regiones del ADN importantes para la supervivencia o para otras características de la planta también pueden ser mutadas debido a estos agentes. Y es una tecnología que no controla mucho. Por ende, la tecnología fue avanzando cada vez más, no solo para términos de producción, sino también en el campo de investigación netamente, ya que las mutaciones también son importantes para poder estudiar a los genes, estudiar regiones reguladoras de genes como promotores, regiones reguladoras de tipo cis, de tipo trans, etc. Entonces, cambiar estas secuencias permitía al investigador conocer qué tanta relevancia tenía sobre una característica o sobre la expresión del gen que se estaba evaluando. Posteriormente, ya con el desarrollo de la ingeniería genética, con el desarrollo también de muchas otras tecnologías dentro del campo de la biología molecular, se fueron implementando algunas técnicas, algunas metodologías para poder realizar no necesariamente mutación, bueno, vendría a ser una mutación, pero ya utilizando fragmentos de ADN externos. ¿Qué quiere decir? Ok, ahora ya no vamos a hacer mutaciones, digamos, aleatorias, donde vamos a obtener diferentes tipos de cambios en el ADN, sino que vamos a coger pequeñas secuencias, las cuales vamos a mezclarlas con este sistema de transformación de ADN, que es el Agrobacterium tumefaciens, el cual ya se conocía pues que interactuaba con las células vegetales y podía transmitir e integrar fragmentos de ADN dentro del genoma de la célula. Sí, entonces, este fue uno de los principales pilares a nivel de técnica para poder empezar a producir organismos genéticamente modificados, organismos vegetales genéticamente modificados, pero utilizando pues secuencias externas, ¿no? Los denominados transgenes.
Disculpe, en el Facebook me están diciendo que el audio está un poco bajo, se escucha entrecortado. No sé si podrían, por favor, un poco alzar su voz. Muchas gracias. Ok, ok. Bueno, entonces, debido a que esta metodología, bueno, el uso de esta técnica fue también pues controversial en su momento, ya que eh, hubo mucho debate entre si aceptar rápidamente este tipo de cultivos, este tipo de productos en el mercado para consumo, por ejemplo, que era una de las principales metas. Bueno, entonces no en todos los países se fue adoptando esta tecnología para temas de producción, para temas de investigación, sí. Pero aún así habían ciertas dificultades para poder, pues, modificar los genes que uno deseaba, ¿no? Mediante esta tecnología, pues, las mutaciones, si bien es cierto, ya no eran tan aleatorias, pero todavía tenían limitantes, ya que solo estábamos introduciendo regiones de fragmentos de ADN dentro del genoma. Era lo único que nos permitía hasta ese momento. Entonces, de ahí la necesidad de poder tener técnicas que no solo me permitan hacer cambios al azar o no solo me permitan integrar algunas regiones dentro del genoma de una planta, sino técnicas que me permitan, tal como se ve en la figura, poder ir al genoma y decir, ok, yo tengo en la posición tal una citosina, una timina, y esto está relacionado a la efectividad de una enzima, de una proteína de interés. Vamos a hacer un pequeño cambio en estas dos bases para poder mejorar mucho más la función de esta enzima o para poder de repente bloquear totalmente la función de esta enzima. ¿Sí? Entonces, ese era un poco uno de los objetivos que cada vez pues se veía más cerca, una de las metas que cada vez se iba alcanzando. Hasta que pues hubo el surgimiento de toda esta tecnología para editar, para realizar ediciones dentro de la secuencia del genoma. Y estas ediciones igual partieron pues de algunos trabajos previos hasta llegar a tener al final la construcción del sistema CRISPR-Cas. Y estos trabajos previos, pues, estaban muy relacionados con la construcción por ingeniería genética de proteínas quiméricas, las cuales tenían dominios que reconocían el ADN adheridos o asociados a dominios que podían cortar el ADN. Entonces, vamos acá simplemente a puntualizar los dominios de reconocimiento ADN de una manera análoga a lo que ya se venía haciendo pues con algunas técnicas de biología molecular, como por ejemplo el uso de sondas o el uso de la técnica de PCR, permiten reconocer secuencias específicas dentro del genoma. Entonces, digamos, en cierto tamaño, en cierto óptimo tamaño, podíamos llegar en genomas bastante grandes a una región en específico y poder cortar. Entonces, ahí los dominios de unión al ADN, los dominios proteína de unión al ADN fueron muy importantes. Y el corte en el ADN estaba muy relacionado con la reparación del mismo. Entonces, estas técnicas, tanto de las nucleasas con dedos de zinc, como las nucleasas unidas a estos fragmentos efectores, tail, tenían un principio parecido, el cual era reconocer una región del ADN, cortar esa región del ADN y esperar que la maquinaria de reparación que existe pues en las células pueda unir nuevamente la región del ADN. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a gastar tanto en cortar el ADN en una región específica para que se vuelva a unir? La idea es, bueno, lo que observaron es que la maquinaria de reparación celular no es 100% perfecta.
Entonces, por un lado, observaron que esta maquinaria podía producir mutaciones justo en esas regiones de corte que se realizaban en el ADN. Por lo tanto, después de haber realizado el experimento, en una cierta proporción, con una cierta frecuencia, iban a obtener cambios en el ADN debido a esta maquinaria de reparación. Eso digamos como un modelo básico. Habían limitantes tanto en las proteínas asociadas, en las nucleasas asociadas a dedo de zinc como a las nucleasas asociadas a estos dominios TAIL. Por lo tanto, una de estas limitantes era pues el construirlas generaba un cierto trabajo y un costo que todavía no era tan factible como para poder ser utilizado ya a nivel de producción, y esto se iba perfeccionando, ¿no? A su vez, sí tenían cierto grado de mejorías sobre el reconocimiento de la región específica. Luego, ya en los años posteriores, se obtuvo, se construyó este sistema de CRISPR-Cas9 inicialmente, el cual ya no reconocía regiones del ADN utilizando proteínas, sino que se ayudaba de una molécula de ARN y luego realizaba el corte de doble cadena. Entonces, este sistema sí tuvo más ventajas sobre los otros dos a nivel de diseño, a nivel de síntesis, a nivel de utilización, ya que era mucho más pequeño, mucho más fácil de diseñar y el costo también disminuía bastante. Y finalmente, pues la tecnología de CRISPR-Cas fue la que prevaleció sobre las otras dos tecnologías, que aún se utilizan. Actualmente los talents, por ejemplo, siguen siendo utilizados, pero ya en una mucho menor frecuencia en comparación con CRISPR-Cas. Entonces, esta tecnología, como ya íbamos mencionando, ha sido pues el producto de una larga trayectoria a nivel de estudios del sistema CRISPR como un sistema de inmunidad adaptativa de los microorganismos. Luego ya en el año 2012 fue pues el año donde se empezó a utilizar este mecanismo molecular para ya crear sistemas artificiales de CRISPR-Cas9 que puedan reconocer genes en otras células, ¿no? En células eucariotas o en otros tipos de células, no solo en las células las células que son fuente de origen de este tipo de enzimas. ¿Sí? Estos experimentos también han sido llevados ya hasta la utilización en embriones humanos, por ejemplo, en embriones que son no viables, en el tratamiento y terapia de algunas enfermedades, y bueno, ya llegados al año 2018, más o menos en los últimos meses de este año, fue que se publicó que también había sido utilizado para la edición de genes en embriones, pero que sí llegaron a un evento, bueno, a nacer, ¿no? Unos gemelas que llegaron a nacer. Estas modificaciones fueron realizadas pues sobre algunos genes para tratar de evitar que, que se pueda desarrollar la enfermedad producida por el VIH, ya que sus padres tenían esta enfermedad. Bueno, como ya se conoce también, pues esto fue un evento de bastante notoriedad a nivel mundial, pero los investigadores involucrados en este trabajo fueron, bueno, ya han sido procesados, ya ha habido todo un proceso de juicio en China, ya que pues actualmente esto se encuentra totalmente prohibido, ¿no? Sí se aceptan en algunos países los trabajos a nivel de embrión y a nivel de terapias, pero no con otros objetivos más que el de poder mejorar la salud de una persona. Y paralelamente a esto, pues, como era de esperarse, esta tecnología también ha sido adaptada para la producción o para el estudio de muchos organismos vegetales, maíz, el arroz, el trigo, las papas,
las cuales han servido primero como modelos para determinar si esta tecnología no solo funcionaba en células animales, sino también podía ser utilizada en estas células vegetales, yendo principalmente a mejorar características que ya habíamos mencionado y las cuales son muchas de ellas características que anteriormente, años atrás, han venido tratando de seleccionarse. Por ejemplo, ya había resistencia a la infección de algunos virus, la producción, etc. Realizando una simple búsqueda de los artículos publicados, esto es de la base de datos de PubMed, para las proteínas CRISPR-Cas, estudios que tengan pues estos dos términos, se han encontrado alrededor de 1765 resultados. Sí, bueno, simplemente cambiando el guión pues tenemos un poco menos, pero más o menos serían 1765. De los cuales también realizando una búsqueda en lo que es arroz y tomate, que son dos de los cultivos que han sido mayormente utilizados para este tipo de tecnologías. Han encontrado pues que para arroz hay 31 ya estudios realizados, para tomate alrededor de 10 estudios realizados. Disculpe. Solo en esta base de datos. ¿Sí? Después, bueno, existen otras más, pero más o menos es la evolución, ¿no? A partir del año 2013, 14, en algunos otros cultivos, por ejemplo en Arabidopsis, que fue uno de los primeros modelos que se utilizaron para la aplicación de CRISPR-Cas en células vegetales, y después ya a partir de 2015 a 2016 en otros productos agrícolas. Sí, actualmente viene todavía en crecimiento, probablemente en comparación con otros modelos, todavía en la parte de biotecnología vegetal no se ha avanzado tanto y es lo que se espera en los próximos 10 años. Y bueno, como les mencionaba también, pues en este año ha sido reconocido este trabajo, que es una piedra fundamental para todo lo que ha venido desarrollándose desde el 2012 en adelante, por las investigadoras Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna, en las cuales en el año 2012 publicaron este artículo donde pues ellos junto a su equipo de trabajo daban a conocer cómo este mecanismo de inmunidad bacteriana adaptativa era trabajada mediante ingeniería genética para poder reconocer y hacer cortes específicos en el ADN en, bueno, digamos, en los genes que ellas podían seleccionar. Y este sistema, pues, adaptativo bacteriano, lo vamos a revisar así de manera rápida para ir conociendo cómo es que funciona este sistema de CRISPR-Cas. Al ser un sistema inmune adaptativo, pues, quiere decir que participa en la defensa de la bacteria contra infecciones por algunos bacteriófagos. Y estos bacteriófagos llegaban a ingresar parte de su material genético, el cual, mediante algunos mecanismos internos, iba a ser integrado dentro de esta región del locus CRISPR, ¿sí? Y al ser integrado iba a posteriormente ser utilizado, acá está representado por este cuadrado rojo, iba a ser utilizado por la maquinaria de CRISPR y las enzimas Cas, ¿sí? De estos genes Cas, toda una serie de enzimas que iban a participar en el procesamiento del ARN producido por este locus. ¿Sí? De tal forma que se iba a generar un pre-cRRN, el cual contenía diversas regiones espaciadores, donde también estaba este pequeño fragmento del virus. Una vez que eran cortados por una RNasa, estos ARNs iban a unirse con las proteínas, con las enzimas Cas, ¿sí? Producidas por estos loci de genes Cas, y al tener este fragmento de ARN proveniente del virus,
que inicialmente había realizado una infección, iba a poder reconocer más fácilmente si este nuevo virus ingresaba en la bacteria o si más de estos virus estaban ingresando en la bacteria, o también parte de su material genético. Y el objetivo final era poder cortar el material genético mediante el reconocimiento por este ARN. Y entonces, esto fue adaptado para poder obtener lo que vemos acá. Tenemos para un sistema de CRISPR-Cas9, algo similar a este modelo que hemos estado revisando. Tenemos pues parte del material genético que va a incluir los espaciadores, en este caso de color verde, por ejemplo, el cual va a ser parte del cRARN, el cual se va a unir o va a ser ayudado por este tracer ARN, otra molécula de ARN, para poder ser adherido a la proteína Cas9. Una vez que se adhería a la proteína Cas9, esta iba a poder ahora sí reconocer fragmentos de ADN provenientes, ya sea, bueno, si está la bacteria, serían fragmentos de ADN provenientes pues, de virus que estaban infectando. Y existe toda una variación en los grupos de las enzimas Cas9 y de acuerdo a esto, diferentes vías de interferencia o diferentes vías de defensa sobre la infección por virus. El primer modelo que fue utilizado para la tecnología CRISPR-Cas fue pues usar la enzima Cas9, ya que era una simple enzima que se unía a los ARNs que hemos visto, al tracer ARN, al cRARN, y reconocía la secuencia de ADN blanco, realizaba un doble corte. Sin embargo, como vemos acá, pues existen dos grandes grupos, clase 1 y clase 2. El grupo de clase 1, que tiene diferentes, no solo una enzima, sino diferentes enzimas que están participando para el reconocimiento y el corte de ADN. En el caso del tipo 4 no se tiene muy claro cuál sería su mecanismo. Y para el grupo de clase 2, dentro del cual sí tenemos a esta Cas9 que pertenece al tipo 2, también tenemos un tipo 5 que vendría a ser una Cas12, que también ha sido muy importante y ha sido utilizada para realizar diferentes procesos de corte, por ejemplo, de Nick Case. Y para el tipo 6, que vendría a ser la enzima Cas13, la cual está más relacionada no al reconocimiento de ADN y corte de doble cadena, sino al reconocimiento de secuencias de ARN o fragmentos de ARN y también la realización del corte. Entonces, digamos que todo comenzó con esta enzima Cas9 tipo 2. Vamos a ver un poquito acerca del mecanismo con el cual funciona esta enzima. Y tenemos la estructura, rápidamente son dos lóbulos que están participando, un lóbulo denominado REC y un lóbulo denominado NUC. Dentro de ellos, dentro del lóbulo REC, está asociado principalmente a la posición del tracer ARN unido al cRARN. Como vemos acá, en la secuencia de ARN que se forma, tenemos las repeticiones del cRARN que se unen, son de manera complementaria con la antirrepetición del tracer ARN. Y de esta manera, adicionalmente a sus bucles, están siendo acogidas por este lóbulo, por el lóbulo REC. Luego tenemos el lóbulo NUC, que va a estar más relacionado con la actividad de corte. ¿Sí? Acá tenemos un dominio de interacción con una región denominada PAM, que es un motivo adyacente al protoespaciador. Lo vamos a ver en un momento. El protoespaciador se denomina a la región de ADN que va a ser reconocida
por complementariedad con el ARN proveniente del sistema CRISPR. ¿Sí? Como ya hemos estado comentando, CRISPR va a venir al ADN y se va a unir reconociendo por complementariedad debido a esta molécula de ARN que se encuentra dentro del complejo, dentro de esta ribonucleoproteína. Entonces va a haber un dominio de la proteína Cas que va a ayudar a reconocer este motivo adyacente al protoespaciador. Y tenemos dos dominios de corte. Un dominio RUBC que va a cortar la secuencia de ADN que no está unida al ARN, al cRRN. Y tenemos el dominio HNH que sí va a cortar en esta interacción entre ADN y ARN. De esta manera se va a generar un corte de doble cadena. Y luego, bueno, la molécula se va a desensamblar. Acá podemos verlo de una manera más didáctica, donde tenemos este sitio denominado motivo adyacente al protoespaciador, que va a variar de acuerdo al tipo de enzima Cas, pero que se denomina adyacente al protoespaciador porque la región complementaria a estos 20 nucleótidos va a estar muy cercana o inmediatamente después de este sitio PAM. Por otro lado, los cortes van a ser realizados en el mismo sitio, bueno, digamos, en el mismo sitio para ambos tipos de doble cadena, para este tipo de Cas9, los cuales son pues unas cuantas bases, luego del sitio del motivo adyacente al protoespaciador. ¿Sí? Y esta cantidad de bases va a variar también dependiendo del tipo de enzima, como vamos a ver más adelante. Entonces el proceso, una vez que está conformado este CRISPR-Cas9 en estado inactivo, este se va a unir a la doble cadena de ADN, va a reconocer el motivo adyacente al protoespaciador mediante la enzima Cas9, luego va a haber un reconocimiento por complementariedad del ARN que está interactuando pues con Cas9. Cuando existe este reconocimiento, y una vez que cumple tanto la identificación de PAM como el reconocimiento de las primeras bases, que vendría a ser el sitio denominado sitio semilla, empieza a abrirse la doble cadena para que pueda tener mucho más complementariedad del ARN con el ADN y se va a empezar a formar el bucle R. Y luego, finalmente, cuando ya toda la región, todo este sitio de 20 nucleótidos aproximadamente, está siendo complementario con la molécula de ADN, ahí recién viene el corte por las nucleasas por el dominio nucleasa HNH y RUBC. Una vez que ocurre este corte, la enzima abandona esta región y debido a este corte se pueden producir dos tipos de evento de reparación. ¿Sí? Un evento de reparación por la unión de extremos no homólogos y un evento de reparación por recombinación homóloga. En el primero de los casos, generalmente se producen los denominados INDEL, inserciones o delecciones de pequeñas cantidades de nucleótidos en esa región que ha sido cortada. En cambio, en la reparación por recombinación homóloga, sí se necesita un fragmento de ADN homólogo que va a permitir el ingreso o el reemplazo de un fragmento de ADN. Entonces, esta vía de acá también podría ser utilizada para poder generar algunos organismos transgénicos en caso fuera ese el objetivo. Sin embargo, con este mecanismo de poder obtener indels y de poder reemplazar en algunos casos secuencias de ADN, ya no va a ser tan necesario
producir organismos transgénicos, sino que cambiando la secuencia del ADN podemos obtener al final la característica deseada. El problema de los indels, por ahí si podemos acotar esa parte, es que no se puede controlar qué tipo de inserción o de delección vamos a tener. Simplemente vamos a provocar que hayan una inserción de bases o más bien una delección de bases. No se sabe ni qué tipo de base va a ser insertada o deleccionada y tampoco se sabe cuántas bases son las que entran dentro de este espacio. Ese por ahí sería el único problema. En el caso de la reparación por recombinación homóloga sí podemos controlar. Podemos poner cuántas bases ingresar o cuántas bases podemos reducir o qué gen podemos ingresar. Sin embargo, a diferencia de la reparación por unión de extremos no homólogos, la reparación por recombinación homóloga tiene una eficiencia muy baja. Entonces, bueno, digamos, generalmente vamos a obtener la primera vía, la generación de indels. Esto era, bueno, eso ha sido el modelo utilizando esta enzima Cas9. Sin embargo, ya con el paso de los años, este modelo ha ido quedando también un poco de lado, se ha ido mejorando cada vez más la enzima, se han ido adaptando enzimas ya no del organismo original, que era el Streptococcus pyogenes, sino de otros tipos de organismos o utilizando modificaciones dentro de la enzima Cas9. La utilización de diferentes tipos de enzimas que va a generar, primero, algunas de ellas son más grandes, otras de ellas son más pequeñas. Lo ideal es pues tener una enzima mucho más pequeña. El sitio de secuencia, perdón, la secuencia del sitio PAM también va a ir cambiando dependiendo del tipo de enzima que se vaya utilizando, así como el fragmento de complementariedad, ese fragmento de protoespaciador, por ejemplo, de ADN, que se busca dentro del genoma, también va a ir cambiando de acuerdo a la enzima. En algunos casos tenemos 24, 21, 19, 20, pero también vamos a tener menores tamaños. Para Cas9 aún 19 nucleótidos. Y en el caso de la enzima Cas12, también, bueno, ahí también va a haber una variación, ya sea en la secuencia PAM y también en la longitud del protoespaciador que se va a buscar. Por ejemplo, acá hay una comparación entre estas enzimas. En el caso de Cas9 se necesita tanto el tracer ARN como el cRARN para poder ensamblar todo este complejo. En el caso de Cas12 simplemente este cRARN que va a tener pues la secuencia de unión al ADN. Ya no va a necesitar esta secuencia de ayuda denominada tracer. El tipo de extremos, por ejemplo, producidos en el corte por Cas9 van a ser extremos romos, por Cas12 o CPF1 va a ser extremos sticky pegajosos que tienen un overhang en 5'. El sitio PAM para Cas9 va a ser NGG, bueno, es el más general, o una región rica en guaninas. En cambio, para Cas12 va a ser una región rica en TTN, N que puede ser cualquier nucleótido, ¿no? Y de la misma manera también cambia la cantidad de bases posteriores a este sitio PAM en el cual se va a realizar el corte de doble cadena. En el caso de Cas9, pues es 3 a 4 bases después del sitio PAM. En el caso de CPF1 va a variar. Primero que el sitio PAM va a estar en el extremo 5' de la molécula, perdón. Va a estar en el, claro, va a estar en el extremo 5' de la secuencia del protoespaciador, a diferencia de en Cas9 donde está en el extremo 3'. Y la cantidad de bases va a variar, va a ser de 18 a 24 bases después, alejados del sitio PAM. ¿Y para qué se ha ido buscando otro tipo de enzimas? ¿Cuál ha sido la ventaja? Es que
al tener pues algunas condiciones para Cas9, en ciertos genes de repente no se encontraban esas secuencias. Entonces, lo ideal es tener una gran disponibilidad de enzimas para poder al final tener diferentes opciones dentro de un mismo gen, con lo cual puedo actuar para realizar este corte. Por otro lado, existe digamos, una desventaja con este tipo de técnica, el cual es la generación de cortes inespecíficos, con lo cual Cas12 generaba menos probabilidad de cortes inespecíficos en comparación de Cas9. Esta es también una tabla un gráfico donde se muestran variaciones no solo ya para realizar cortes de doble cadena, sino también modificando estas enzimas para unirlas a activadores, a represores, a proteínas de fluorescencia, de tal manera que se aprovecha el sitio de reconocimiento de la proteína Cas, ya no para cortar, sino para incluir un represor, incluir activadores, incluir regiones de reconocimiento por anticuerpos o proteínas de fluorescencia. También se han modificado estas enzimas para, de la misma manera, bloquear el sitio de corte o el dominio de corte, tratar de desactivarlo y unir dominios de tipo de aminasas de citidina o de aminasas de adenosina. De tal manera que con esto se van a hacer edición de simple base, cambiando una citosina guanina, una unión citosina guanina a timina adenina, que sería una sustitución, o del otro lado, cambiando una unión adenina-timina a guanina-citosina. Con esto nos da pues una mayor opción para cambiar la secuencia. Y otra variante que es CRISPR-Cas13 va a permitir, como mencionábamos, reconocer y cortar moléculas de ARN. Y también con el mismo objetivo. Ya no vamos a mutar, obviamente, a nivel de ADN, pero sí podemos modificar la secuencia del ARN para mejorar la función de la proteína, para marcar y verificar el tráfico, por ejemplo, de moléculas de ARN, o para tener un sistema de interferencia específico de un virus, por ejemplo, para evitar que haya la infección. Todo esto como parte, ¿cómo se puede diseñar? Pues existe una serie de herramientas informáticas para poder diseñar las secuencias del ARN que va a reconocer al protoespaciador, en este caso denominado también ARN guía. ¿Sí? Por ejemplo, programas como CRISPR-P2 o como CRISPR-G que tienen las opciones para introducir la secuencia y poder obtener esta región de ARN guía. También se puede contrastar con una serie de bases de datos de ya CRISPR que han sido diseñados, que han sido ya publicados. Y, por ejemplo, poniendo el tipo de organismo donde se quiere buscar y el gen que uno desea, puedes obtener sugerencias de secuencias para este sistema de CRISPR. Sí, en esto ha avanzado también la informática y se ha mejorado, digamos, todos estos parámetros para que cada vez sea mucho mejor el reconocimiento, más específico, menos sitios de corte inespecíficos y mucho más eficiente el corte. Luego tenemos una serie de empresas que ofrecen el servicio de síntesis de este sistema. Y una vez que ya tenemos el sistema de proteína Cas, más o menos sería el flujo el siguiente. Introducimos o transformamos ya sea protoplastos o algún tejido vegetal con este sistema. Va a haber el reconocimiento. Vamos a suponer que estamos yendo solo para obtener mutaciones. Luego vamos a dejar que exista ya el crecimiento de estos organismos y hacer un screening, ya sea por fenotipo, la expresión del gen, ya sea que se quiera que se exprese o que haya sido bloqueado, o por analizar el ADN, y posteriormente ya se puede evaluar la estabilidad de esa transformación, pues ya en ensayos de campo, totalmente controlado también. Esto puede realizarse tanto para un gen, pero actualmente ya se viene realizando en un solo batch, en un solo lote para diferentes genes.
y en un solo organismo también utilizar CRISPR para diferentes genes, realizar mutaciones en diferentes genes y así obtener fenotipos deseados. Va evolucionando también la biotecnología y las metodologías de introducción de estos sistemas CRISPR en las células vegetales. Actualmente es mucho más aconsejable introducir solo el ARN o de frente ya la ribonucleoproteína antes de introducir plásmidos de ADN, porque con eso evitas tener fragmentos de ADN extraños dentro de la planta y simplemente vas a introducir moléculas de ARN que, bueno, va a ser una expresión transitoria en este caso. ¿Qué aplicaciones se han visto en los organismos vegetales? Ha sido muy utilizado este sistema de CRISPR tanto para ver pérdida de función de genes como de ganancia de función. Y pérdida de función, bloquear algunos genes para determinar el fenotipo resultante, o más bien modificar algunos genes para ver cuál es el efecto sobre el fenotipo. De igual manera se ha realizado metodologías de perturbación espaciotemporal en la expresión de algunos genes, esto principalmente enfocado a algunos promotores que pueden ser sensibles a la luz del día, de tal manera que pueda regularse la expresión mediante este nuevo tipo de promotores, ¿no? Ya sea utilizando el sistema de recombinación homóloga para poder introducir elementos de sensibilidad a la luz. Y también hacer una visualización dinámica de algunas regiones de ADN y también del ARN, utilizando estas proteínas Cas3, estas enzimas Cas3. Este es un ejemplo donde se utiliza una metodología para edición de simple base por las diaminasas que hemos revisado anteriormente, o por recombinación homóloga, reemplazando todo un elemento del promotor, con el objetivo al final de poder incrementar la característica de picante de este ají que se estaba evaluando. Sí, otros ejemplos son RiboSwitch, en el cual permite llevar algunas ribosimas o algunos aptámeros a regiones dentro del genoma. Bueno, esto es más o menos lo que ya hemos revisado también, y acá simplemente para resaltar que también permite la edición a nivel de epigenoma, un campo que está siendo estudiado desde hace algunos años, también cómo afecta la expresión de algunos genes. Y bueno, acá algunos ejemplos. La mayoría de características en las cuales se ha visto resaltada la aplicación de estos CRISPR, ya sea en arroz o en otros tipos de cultivos, es sobre características de resistencia, genes de resistencia a algunas plagas, algunas bacterias, mejorar la producción, la calidad del producto, por ejemplo, el contenido de amilosa para granos, tolerancia a estrés de tipo abiótico, como sequías, por ejemplo. Y bueno, acá no solo en arroz es lo que se hace también el trabajo, en maíz, en tomate, en papa y en otros tipos de cultivos, ¿no? Ya ha venido desarrollándose sobre este tipo de genes, este sistema de CRISPR. Y además de los niveles de producción y calidad, pues se está utilizando ya para el mejoramiento de características en algunos árboles forestales, para que puedan tener mucha mayor facilidad al momento de, por ejemplo, estrategias de repoblación. También modificar algunas rutas metabólicas dentro de plantas medicinales para aumentar la producción de los metabolitos que puedan ser utilizados posteriormente para la generación de fármacos. En fitorremediación también se está empezando a ver que hay un gran potencial para modificar algunas características, por ejemplo, proteínas transportadoras de metales, la introducción o la generación de algunas fitohormonas, y también modificar algunos microorganismos mediante esta técnica que ayuden a este tipo de características para que las plantas de fitorremediación puedan tener mucho mayor eficiencia en esta actividad. Este es un gráfico donde se muestran pues algunos de los cultivos que han sido ya estudiados utilizando CRISPR. Como vemos, pues el tomate y el arroz son los que tienen
la mayor parte de la torta, la mayor cantidad de aplicaciones, y después va disminuyendo, ¿no? Arabidopsis también un poco, y bueno, en el caso del maíz, que también está empezando a crecer este tipo de aplicaciones en algunos países donde ya está permitido. Ya hay diferentes compañías que ya están aplicando este sistema CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas para la producción de algunos cultivos agrícolas, los que ya hemos ido mencionando y otros más. Esto ha permitido o está generando pues que el mercado empiece a crecer mucho más, principalmente en Estados Unidos, y no se queda muy atrás lo que es el continente asiático, ¿sí? Se tiene proyectado crecimiento pues de hasta 14.6 billones de dólares para el año 2023. Pero también están apareciendo muchas startups a nivel mundial que están empezando a enfocarse en el mejoramiento de este tipo de plantas, de cultivos. Estas startups no solo ya ahora están participando para poder generar mejoramientos en la parte biomédica, sino también en la parte de agricultura, aunque todavía es 5%, pero está en crecimiento, al igual que en la parte industrial y en otros tipos de estudios, en la parte de ganadería también. ¿Qué características están siendo enfocadas por estas startups? Pues potenciamiento de la fijación de nitrógeno, tolerancia a la sequía, resistencia a diferentes tipos de enfermedades y el aumento de los niveles de producción. Y finalmente en Perú, ¿cómo viene desarrollándose? Bueno, acá no es que no se ha hecho nada, ya se viene desarrollando, existen diferentes trabajos de aplicación de CRISPR para lo que es la biotecnología vegetal. Ya ha habido uno que es el desarrollo de la tecnología para la edición génica en el mejoramiento del cultivo de papa a través de la herramienta CRISPR-Cas9, llevado a cabo por la institución IRINIA, pero también existen otros trabajos que ya han sido desarrollados y otros que están en camino a, digamos, que están desarrollándose, enfocados en langostinos, enfocado también en la parte biomédica y en el mejoramiento para la producción de cuy, por ejemplo. ¿Sí? Pero así como se ha hecho para papa, también probablemente hay muchos proyectos que están siendo enfocados ahora para otros cultivos. Entonces, ya para terminar, creo que me pasé unos minutos, simplemente para comentarles, para dejarles estos mensajes, ¿no? La tecnología está a nivel internacional. Actualmente CRISPR-Cas es bastante asequible para poder realizar investigación, así que es hora de avanzar con esta ola de la biotecnología. Y pues debemos sembrar investigación para poder cosechar el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias al máster en ciencias, Max Salvatierra Lor. Realmente qué enriquecedor ha sido su ponencia y bueno, hemos aprendido cómo esta tecnología se aplica tanto en vegetales como en animales para mejorar ciertas características que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a proceder la lectura de las preguntas de la audiencia. Aquí nos pregunta de Facebook, Dagoberto Durán nos dice, ¿se puede emplear esta técnica para reducir el tamaño de plantas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Claro, esta técnica en sí podría ir dirigida a los genes que están involucrados en el crecimiento de una planta. El tema ahí es un poco determinar cuál sería la estrategia, si se quiere tener una variedad ya de plantas con un tamaño pequeño o si simplemente en cierto estadio se quiere reducir alguna parte de la planta en cuestión de crecimiento, etc. Digamos, hay una gran variedad de aplicaciones a nivel de crecimiento o de tamaño de la planta que se podría hacer y según eso se puede escoger. Previo a esto sí se debería tener muy en claro cuáles son los genes que están participando en el crecimiento, ¿sí? Porque esta característica no está relacionada solo con un simple gen, tiene muchos genes. Entonces, se podría primero estudiar todos estos genes utilizando CRISPR
ya sea bloqueando o activando mucho más su expresión, ver cuál de ellos está mucho más relacionado con el crecimiento y ya para obtener finalmente esta planta de menor tamaño, poder simplemente afectar a estos genes. Pero sí, de todas maneras se puede realizar con esa estrategia. Ya, a ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos pregunta Diana de Zoom, nos dice, hola, muy interesante. ¿Qué diferencia o similitud existe con el silenciamiento genético? Ya, bueno, digamos, el silenciamiento genético, pues llevado por este sistema de ARN interferencia, por ejemplo, es un modelo o una estrategia que permite bloquear la expresión de un gen interviniendo sobre el ARN mensajero pues, que ha producido, utilizando estos pequeños ARN de interferencia. En el caso del sistema CRISPR, también se puede realizar esta interferencia de genes, ¿sí? Mediante, por ejemplo, la enzima Cas13, que va a reconocer a estos genes y va a realizar el corte. Pero además de esta aplicación de interferencia, pues podemos bloquear genes ya no solo a nivel de ARN, es decir, ya no solo de una manera transitoria, sino de una manera que puede ser heredable, bloqueando genes, pero ya desde modificaciones en el ADN. Y otra de las ventajas que se ha visto sobre un sistema de interferencia es que muchas veces la introducción de ARN de interferencia no genera un bloqueo completo de la expresión del gen. En cambio, el realizar una mutación con un sistema CRISPR sí nos generaría un bloqueo completo de esta expresión. En sí, pues CRISPR nos da una mayor variabilidad a nivel de aplicaciones para bloquear la expresión de un gen, no solo a nivel de ARN, sino también a nivel de ADN. Esa por ahí vendría a ser una de las diferencias. Qué interesante. A ver, la siguiente pregunta nos dice Stefano Simonetti, nos dice, buenas tardes. ¿Qué medidas para evitar mutaciones off-target utilizan? Y por otro lado, ¿cómo seleccionan los microorganismos que incorporan la mutación deseada de los que no? Muchas gracias desde ya. Ok, muy interesante la pregunta. A nivel de mutaciones off-target, bueno, primero ya con la enzima se ha visto que utilizando Cas12 tienes una menor obtención de off-target que con Cas9. Por otro lado, también se ha estado observando que la frecuencia de aparición de estos off-target a nivel de cultivos vegetales es baja en comparación a otros modelos. ¿Sí? Y bueno, lo que se menciona es que muchas veces estos off-target, estas características que puedan ser afectadas de manera inespecífica, pueden al final ser segregadas o, digamos, ayudarse con procesos de selección de los fenotipos para obtener características, para obtener líneas o variedades, pues que sí presenten solo el fenotipo deseado. Sí, pero igual, siempre se va haciendo mejoramiento a nivel de enzima, de la enzima Cas, para poder tener menos off-target. Una segunda alternativa que también se ha aplicado, bueno, no lo he profundizado, es que han juntado lo que vendría a ser la unión de las nucleasas FOC1, voy a ponerlas acá en la presentación, la unión de las nucleasas FOC1 para poder mejorar aún más la especificidad, de tal manera que los off-targets se reduzcan. Estas FOC1 eran utilizadas para talens y para dedo de zinc. ¿Por qué? Porque tenías dos regiones de reconocimiento de ADN. De esta manera aumenta mucho más la especificidad y de otro lado, solo va a haber un corte cuando ambas FOC1 se encuentren cercanas y en la posición adecuada para cortar. De lo contrario, no va a haber un corte de doble cadena. De esa manera también se permite evitar un poco lo que son los off-target. Y respecto a la segunda pregunta, que fue cómo podemos diferenciar aquellos, bueno, no solo microorganismos, sino aquellas células que han sido pues, mutadas en la región específica, ya sea por CRISPR o por otro tipo de edición, pues luego de tener
ya el doble corte, estos eventos de mutación pueden ser identificados por un secuenciamiento masivo, ¿sí? Aislamos el ADN de las células que hemos mutado y estas las mandamos a secuenciar y vemos la proporción de secuencias que tienen la mutación específica de las que no tienen. Principalmente esa es la estrategia que se utiliza para poder revisar cuáles de ellos tienen la mutación. A nivel de ADN, la otra estrategia pues es revisar el fenotipo. Si son algunos organismos vegetales los que se están evaluando, vemos a nivel de plántula en ciertos estadios si va a ser factible el reconocimiento del fenotipo o no. Ahora, pues si la característica ya es a nivel de fruto, no vamos a esperar todo ese tiempo. Podemos realizar el screening con esta metodología de secuenciamiento masivo del ADN que mencionaba. Ya, ok. Entonces, hasta aquí nomás cerramos las preguntas. Despedimos al máster en ciencia Max Salvatierra Lor, no sin antes reiterarle el agradecimiento por su participación en este simposio. Solo recordarles que ahora, después tenemos la siguiente ponencia y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola a todos, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su presencia en el primer Simposio Internacional de Biotecnología y Genómica Vegetal. En esta oportunidad es un honor presentar al máster en Ciencias Cristian Amat Ortega, quien es biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, además con una maestría en Ciencias con mención en Biotecnología Molecular en la Universidad Nacional de Tumbes y es investigador asociado del Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias. En esta oportunidad nos presentará la ponencia titulada Resistencia sistémica vegetal inducida por rizobacterias. Para poder iniciar, se le recuerda a la audiencia mantener sus micrófonos apagados. Mediante el chat se les avisará el momento en el que podrán escribir sus preguntas y se les indicará el momento en el que podrán registrar su asistencia. Sin más, doy pase al máster en Ciencias Cristian Amat Ortega. ¿Estás ahí? Hola, así es. Sí, ya puede Ok. empezar. Gracias. Ok, visualizan mi pantalla correctamente y me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí se visualiza. Ok, un saludo a todos los participantes. Yo en realidad soy uno más de los que está disfrutando y aprendiendo con las ponencias en este evento. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del tema inducción de resistencia sistémica vegetal inducida por rizobacterias. Voy a empezar definiendo qué es resistencia sistémica, voy a resaltar la importancia,
voy a dar a conocer algunos avances que se han venido realizando y también voy a hablarles un poco de un trabajo de investigación que hemos desarrollado. En primer lugar, la resistencia sistémica es definida, de acuerdo a Peters, en 2009 como un estado de defensa potenciado en el cual este es activado, elicitado, inducido por agentes biológicos, como pueden ser microorganismos benéficos o patógenos, o también por agentes químicos. El objetivo de esta interacción es que la planta esté más preparada frente al ataque futuro, ya sea de patógenos o también de algunos herbívoros. En las últimas décadas, mediante la utilización de tecnologías ómicas, se ha logrado dilucidar muchos mecanismos y todo con el objetivo de obtener fenotipos resistentes para que puedan ser beneficiosos en la agricultura. A su vez, esto ha favorecido dentro de esta actividad, ha promovido una agricultura orgánica, ya que hay muchas empresas que comercializan productos biológicos basados en esos microorganismos inductores de resistencia sistémica. Asimismo, también esto contribuye a una sanidad vegetal. Pero ¿cómo sucede o cómo se activa esto a nivel molecular en la planta? ¿Qué sucede en sí? Los tipos de defensa de las plantas se pueden dividir en innata o pasiva y defensa activa o inducible. La defensa activa es aquella que involucra la interacción de la planta con microorganismos, ya sean benéficos o patógenos. Y en la primera línea de defensa es en la cual los microorganismos que tienen en su estructura algunos compuestos denominados como patrones moleculares asociados a microorganismos, en el caso de microorganismos benéficos. En el caso de microorganismos patógenos, estos tienen patrones moleculares asociados a patógenos. Estos compuestos son reconocidos por receptores de la célula vegetal. Y una vez que esta interacción se da, estos son reconocidos, se desencadena toda una vía de señalización, lo cual puede traslocarse a toda la totalidad de la planta y es lo que desencadena el estado de resistencia sistémica. Lo descrito anteriormente es una primera línea de defensa. Pero ¿qué sucede o qué sucedió a lo largo de la evolución? Algunos patógenos especializados ganaron nuevas funciones de virulencia, ganaron capacidad de producir unas sustancias llamadas efectores. Esto de aquí involucra una segunda línea de defensa en la cual estos microorganismos secretan estas sustancias denominadas efectores y consiguen que éstas ingresen al citoplasma de la célula vegetal. A diferencia del primer caso, en donde estos compuestos, estos patrones, son reconocidos a nivel de membrana, no llegan a ingresar, en la segunda línea de defensa la planta presenta también receptores, que en este caso son proteínas R, las cuales van a reconocer a estos efectores y también van a desencadenar toda una vía de señalización de defensa. A esta inmunidad se le denomina inmunidad activada por efectores o ETI. Sin embargo, hay un punto que quiero resaltar también, que esta interacción o este estado en sí ya de resistencia sistémica es producto de una compleja interacción no solamente en microorganismos como rizobacterias, sino también que incluye hongos y también a otros organismos como nemátodos, anélidos, entre otros. Inclusive en este gráfico yo consideraría que faltan protistas, que también se ha descrito un rol clave en esta interacción. Permítanme ampliar aquí. En los mecanismos moleculares descritos anteriormente se ve un primer momento, la primera línea y segunda de defensa activa, pero es esta señal la cual se va a traslocar a la totalidad de la planta y va a tener como característica la síntesis de fitohormonas clave. En el caso de la resistencia sistémica inducida por rizobacterias, se tiene a fitohormonas como el ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno. Hay un caso especial, tengo conocimiento de inducción de resistencia sistémica por hongos, como tricoderma, en el cual se incluye o involucra la síntesis del ácido abscísico. Pero también no olvidemos que
la planta también está en constante interacción con otros microorganismos y también artrópodos, por ejemplo, algunos insectos, en las partes aéreas. E inclusive algunos de estos insectos son vectores de también otros microorganismos y también virus. Dado ello, ¿qué sucede en sí a nivel molecular con todas las vías metabólicas de la planta? Por ejemplo, aquí, antes de ampliar esta imagen, quiero que se fijen. Esta es una imagen en la cual nos muestra una interacción de todas esas vías en 3 escenarios. En este gráfico, en la parte de la izquierda, observan este grupo. Aquí son los distintos tipos de microorganismos. En la parte de la derecha se considera un grupo de artrópodos. Y en la parte central vemos, aquí, esta parte de aquí es un perfil de la situación de las vías metabólicas cuando la planta interacciona con microorganismos. Este perfil es denominado M1. En la parte de la derecha, en el perfil M2, es el perfil de las vías metabólicas de la planta cuando interacciona con artrópodos. Y el perfil central, el perfil MM, es el perfil de la planta cuando interacciona con microorganismos y artrópodos de forma simultánea. Aquí permítame ampliar. Vamos a ver a detalle que en sí estas vías metabólicas son constantemente cambiantes, son muy dinámicas. Y en efecto, nosotros al considerar resistencia sistémica inducida por microorganismos, estamos enfocándonos o estamos viendo desde un solo punto de vista en todo este complejo sistema de interacciones. Fijémonos, por ejemplo, en el perfil M1, en el primer pentágono de color verde, que hace referencia a la fitohormona etileno. El pentágono está en dirección hacia arriba, lo que significa que hay una sobreexpresión. En el perfil M1 hay una sobreexpresión, una síntesis de etileno. En el perfil M2 también hay una sobreexpresión de etileno, pero en el perfil MM la expresión de etileno está reducida. Es decir, en el perfil MM, cuando hay interacción tanto con microorganismos y con artrópodos, esta fitohormona clave involucrada, por ejemplo, en resistencia sistémica, tiene niveles disminuidos, lo cual es diferente cuando nosotros solo aplicamos microorganismos o solamente hay interacción con artrópodos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque a veces he conversado con algunos colegas agrónomos en los cuales ven que lo que se dice en teoría a veces de todo esto no se refleja en prácticas agrícolas. Y yo creo que es porque es importante y debemos conocer cómo es que están funcionando, cómo es que están interactuando todas estas vías metabólicas, porque en campo, por ejemplo, la planta no es un solo organismo, sino que es todo un complejo sistema de interacciones de planta, microorganismos, otros organismos y principalmente insectos plaga. ¿Qué nos ha venido reportando la literatura durante estas décadas? Que en efecto hay microorganismos, principalmente pseudomonas, bacillus y tricoderma en caso de hongos, los cuales son capaces de sensibilizar el sistema inmune de la planta para una defensa potenciada. Eso se ha venido describiendo ampliamente. Estos microorganismos tienen muchos modos, muchos mecanismos por los cuales inducir este estado. Por ejemplo, se ha reportado que en bacterias, en Arabidopsis thaliana hay bacterias del género Bacillus que mediante la síntesis de compuestos volátiles pueden llegar también a activar este estado. Por ejemplo, en este gráfico se muestra los síntomas de un patógeno X en plantas de Arabidopsis. Luego de la inoculación con rizobacterias promotoras de crecimiento a diferentes días de exposición. Noten que los síntomas disminuyen. Las barras de color gris son aquellas que consideran a las plántulas control. Y fíjense en las barras de color negro, por ejemplo, donde utilizan estas rizobacterias bacillus, el número de síntomas disminuye, tanto en plántulas como en hojas, con respecto al control. También se ha reportado, por ejemplo, resistencia al tizón tardío en plántulas de tomate. En el gráfico de la izquierda pueden ver lesiones foliares en tomate. Y aquí en las 3 primeras barras de este gráfico, aquí han utilizado bacterias benéficas. Y con respecto al control, que es esta barra de aquí,
con la letra A, los síntomas de las lesiones por tizón tardío disminuyen en comparación. También han utilizado un agente químico como es el ácido aminobutírico para ver si también si se activa este estado, y las lesiones también disminuyen. Se ha evaluado también la germinación, el porcentaje de germinación de esporangio, y en efecto también se ve que el porcentaje de germinación de estas estructuras de este hongo disminuye en comparación cuando no se utilizan bacterias benéficas. Y quería enfocarme en específico en lo que reporta la literatura, que en cultivos que crecen en suelos áridos hay muchos reportes de rizobacterias que son capaces de inducir este estado de resistencia, específicamente en el cultivo de Capsicum annuum, también por ejemplo en pepino, entre otros. Pero es en este cultivo donde hay varios reportes de estas rizobacterias. Las últimas tendencias también indican que hay una transferencia vertical, en alguna ponencia anterior lo mencionaron, pero en este review, por ejemplo, dice, el mejoramiento vegetal se torna microbiano. Aquí muestran una tendencia, una prospección en la cual ellos evidenciaron o sugieren que se puede inocular una microbiota en una planta y esta puede ser transferida a sus descendencias en la F1. Esto lo hacen en base a una evidencia que se tuvo hace un año en un artículo en el cual ellos inocularon una bacteria modificada en una planta de maíz, lo inocularon a las flores y evidenciaron que las semillas, la F1 que se obtiene de estas, tienen al microorganismo inoculado a ese nivel. Eso entonces nos llevó a nosotros averiguar un poco más de cuál es la manera más efectiva de transportar estos microorganismos a la planta. En efecto, también en otras ponencias se ha hablado, ¿no?, de los inoculantes y de cómo se aplica esto a nivel de campo. Pero dentro de todos ellos nos habíamos fijado en una técnica que tiene muchas décadas también y ha ido, no variando mucho, pero sí ha habido muchos avances y mucha dilucidación de los mecanismos a nivel molecular. Estoy hablando de la técnica de bioimprimación de semillas. La bioimprimación de semillas es en sí la aplicación de microorganismos a las semillas. Pueden ser estas semillas, por ejemplo, sumergidas en una solución que contiene los microorganismos. Y estos microorganismos, luego de un tiempo de exposición, en las semillas sabemos que por estructura hay una parte que se llama hilum. Y cuando la semilla se imbibe, este hilum se abre y los microorganismos son capaces de ingresar. Y lo óptimo sería que los microorganismos colonicen y se logren establecer dentro de la planta, para luego mostrar los efectos benéficos a esta. También nos habíamos fijado, este es un review por Westman et al. Del año pasado, en el cual indica que hay más de 200 estudios en los cuales se investigó los efectos de la imprimación de semillas, es decir, de este tratamiento de semillas, ya sea con agentes biológicos, químicos, entre otros, en el crecimiento y desarrollo de plantas de Arabidopsis. ¿Ok? Hay 200 estudios que reportan esos efectos. Pero pocos reportaron efectos de imprimación para activar defensa frente a estrés biótico. ¿Ok? Y de esos pocos reportes, ninguno de ellos incluyó a la planta modelo Arabidopsis. Entonces nosotros nos preguntábamos a qué se debe tal vez este vacío académico. Entonces nos propusimos hacer un proyecto enmarcado en este tema. También quiero resaltar algo en el cual nosotros estábamos diseñando, que nos habíamos dado cuenta de que en efecto existen muchos productos, muchas formulaciones disponibles comercialmente, son distribuidas a nivel internacional, las cuales incluyen estos microorganismos. Y la descripción que tienen es que son microorganismos inductores de resistencia, sirven para protección vegetal. Y nos habíamos fijado que en algunas descripciones de ellos recomiendan aplicarlo a nivel de semilla. Entonces, en la práctica en campo ya se está haciendo o se está llevando a cabo esta técnica de bioimprimación de semillas. Considerando todo el contexto anterior,
nosotros formulamos un proyecto, el cual deriva principalmente de mi tesis de maestría en la Universidad Nacional de Tumbes, en la cual nosotros tratamos de evaluar la inducción de resistencia sistémica en plántulas de Arabidopsis thaliana mediada por rizobacterias de Capsicum annum. Arabidopsis debido al vacío académico que les había mencionado, y Capsicum annum también porque era un cultivo que crece en suelos áridos y en el cual se han reportado muchas rizobacterias capaces de inducir esta actividad de defensa. Los componentes que habíamos considerado en este proyecto fueron 3. El primero de ellos involucró la identificación de rizobacterias, lo cual conlleva el muestreo de suelo rizosférico, aislamiento e identificación molecular por PCR dirigida al gen 16S. En el segundo componente una vez que habíamos identificado estas rizobacterias, queríamos ver si eran capaces de inducir este estado de defensa. Para ello, utilizamos un análisis de expresión de genes de defensa, ya caracterizados en Arabidopsis, mediante una PCR cuantitativa con transcriptasa inversa. Y como tercer componente habíamos considerado la identificación de metabolitos de defensa. ¿Con qué objetivo? Ya que había ese vacío académico de que no había estudios en Arabidopsis thaliana, queríamos poder encontrar alguna síntesis diferencial de metabolitos para que nos dé pie, una base para poder dilucidar los mecanismos que se estén activando o qué nuevos metabolitos se podrían llegar a involucrar en estos. Como resultado del primer componente, en efecto, habíamos identificado molecularmente algunos aislados de Capsicum. Estos involucraron principalmente a bacterias de los géneros Streptomyces, Staphylococcus y Bacillus. Concuerda con lo descrito ampliamente de aislados que se pueden obtener dentro de toda la microbiota rizosférica para el género. Y también habíamos constatado con la literatura para confrontar cuál de estas podrían ser los candidatos más adecuados para utilizarlas en un consorcio, aplicarlas en Arabidopsis a nivel de semillas y luego evaluar la expresión de genes de defensa. De todos estos aislados, nosotros habíamos seleccionado 3 del género Bacillus para los posteriores análisis. En el segundo componente, en el cual involucramos el análisis de expresión de genes de defensa, habíamos seleccionado 3 genes marcadores. Son genes característicos ya, son genes clave en la activación de resistencia sistémica, a los cuales de ahora en adelante les vamos a denominar el gen 11, el gen 70 y el gen 72. El diseño experimental que consideramos para este análisis transcriptómico fue el siguiente. Utilizamos plántulas control, a las cuales no inoculamos con el consorcio bacteriano a nivel de semillas. Las plántulas que sí lo hicimos, pero tuvimos que detallar ahí o tuvimos que evaluar en un intervalo de tiempo, porque si bien había un vacío académico en reportes de imprimación de bioimprimación de semillas en Arabidopsis, tampoco no sabíamos cuál sería el tiempo a determinar, porque la literatura mencionaba que hay etapas tempranas de activación de resistencia sistémica que se da incluso a las 6 horas después de la inoculación, pero siempre se ha trabajado al menos con plántulas de Arabidopsis de 2 semanas de edad en adelante. Entonces, algo nuevo tal vez ahí en la imprimación de semillas era establecer, ¿no?, ese intervalo de horas, por lo cual consideramos 12, 24 y 48 horas después de la germinación. La germinación, lo cual coincidió con la inoculación de bacterias, por el hecho mismo de que se está realizando una bioimprimación de semillas. Esos fueron los fenotipos de las semillas inoculadas, las plántulas desarrolladas a las 12, 24 y 48 horas. En la columna de la izquierda están las plántulas control, en la de la derecha están las plántulas inoculadas. Y bueno, ¿qué obtuvimos como resultados en los análisis de expresión de genes? Obtuvimos que en todos los genes, el 11, 72 y 70, hubo una sobreexpresión a las 48 horas después de la germinación. Hubo una sobreexpresión significativa en las plántulas inoculadas. Vamos a ver qué significa eso, gen por gen. En el caso del gen 11, ¿qué dice la literatura? Luego voy a mostrar una gráfica, porque tanto el gen 11 como el gen 70 comparten unas vías de señalización.
La literatura reporta, por ejemplo, aquí en este trabajo de Yang et al. En 2015, que cuando hay activación de resistencia sistémica en plantas inoculadas con un bacillus, este es el código de esa cepa, la expresión de este gen 11 disminuye. Esto difiere con lo que hemos encontrado en este estudio, lo cual no significa, solo considerando esto, de que no se esté activando este estado de defensa, sino que posiblemente no se está activando la vía de señalización que tiene como gen marcador a este gen 11. En el caso del gen 70 sí, hubo esa correspondencia, porque sí se ha reportado en ese mismo estudio, en Yang et al. De 2015, que luego de la inoculación con bacterias Bacillus, hay una sobreexpresión de este gen, lo cual concuerda con el presente estudio. Esta es la imagen que les había mencionado, en la cual ya se ha caracterizado la vía de señalización en la cual están involucrados estos genes. Una vez que hay este contacto con microorganismos benéficos, se desencadena, se activa esta vía de señalización para activar resistencia sistémica. Y el gen 11 es el que está involucrado en vía de señalización de ácido jasmónico y etileno. Pero aquí ven aquí la flecha que está con una perpendicular, eso significa subexpresión, inhibición. O sea que esto se debe subexpresar para que se active. En el caso del presente estudio, se sobreexpresó, eso fue contrario. Pero para el caso del gen 70, sí está reportada una sobreexpresión. Y esto indicaría también para el presente estudio que posiblemente se está activando una vía de señalización que involucra a ácido salicílico, desencadenando todo ello finalmente en resistencia sistémica. En el caso del gen 72, que es un gen marcador para este estado, que es propio de raíces, también la literatura reporta una sobreexpresión y está en concordancia con lo encontrado en este trabajo. El modelo en sí, no totalmente caracterizado, el modelo propuesto por los autores Van der End et al. En 2008, sugieren que este gen marcador está involucrado en vías de señalización de ácido jasmónico y etileno. Todo esto, entonces, luego de analizar esos tres genes marcadores, dos de ellos me están indicando de que sí hay activación de resistencia. Entonces, los aislados, identificados y seleccionados sí son capaces de inducir este estado en Arabidopsis thaliana a las 48 horas después de la germinación. Como parte del tercer componente, habíamos considerado la identificación de metabolitos de defensa. Ahí habíamos replicado el diseño que habíamos considerado para el análisis de expresión de genes, pero solo habíamos considerado a las 48 horas, que fue el tiempo en el cual se indujo resistencia sistémica inducida a nivel transcriptómico. Ese es el fenotipo. En la izquierda tienen las plantas control y en la derecha las plantas tratadas. ¿Qué obtuvimos como resultados en este componente? Luego de un procesamiento por espectrometría de masas en tándem Malditov-Tov, habíamos obtenido los perfiles diferenciales. Como había mencionado, se había hecho un análisis a partir de extractos metanólicos, a partir de bacterias. Ese fue un control 1. Un control 2 fueron las plántulas sin inocular, y las plantas tratadas fueron aquellas las que sufrieron la bioimprimación. Se obtuvo un perfil diferencial, hubo una selección de metabolitos, y mediante los perfiles de fragmentación de cada uno y comparación con bases de datos, logramos identificar dos que se sintetizaron diferencialmente. A las 48 horas después de la germinación, en las plántulas control, vimos que hubo una detección, una síntesis de santosina monofosfato. Y en las plántulas tratadas no había esta síntesis, había una ausencia de este metabolito. Y en las plántulas control había una síntesis significativa de un metabolito llamado piperidina. En el caso del primer resultado, santosina monofosfato, que es un ribonucleósido, un monofosfato de ribonucleósido, solamente se presentó en las plántulas control. Es decir, en las plántulas tratadas donde hubo activación de resistencia sistémica, no estaba. Entonces,
Esto concuerda con literatura reciente en la cual se ha reportado que en Arabidopsis thaliana la enzima que degrada este metabolito, santosina monofosfato, está sobreregulada cuando se activa una vía de señalización mediada por ácido jasmónico. Así también está sobreregulada cuando hay condiciones en las cuales la planta enfrenta condiciones de estrés biótico, específicamente la infección con una pseudomonas patógena. Esto último explicaría tal vez la ausencia de este metabolito SMP en las plántulas inoculadas en el presente trabajo. En el caso del metabolito piperidina, el cual se detectó una síntesis significativamente alta solamente en las plantas tratadas, la piperidina es un precursor del ácido pipecólico, el cual en Arabidopsis thaliana aumenta la respuesta frente a enfermedades e induce resistencia sistémica mediante la vía de señalización del ácido salicílico. En un reporte también por este autor, Navarrova et al., en 2012, ellos también coincidentemente encuentran una síntesis significativa a las 48 horas después de la inoculación. No coincidió en la metodología en el aspecto de que fue a partir de bioimprimación de semillas, sino que fueron en plántulas de Arabidopsis de 5 semanas de edad. Pero sí coincidieron en el aspecto de que a las 48 horas hay una síntesis elevada. Ellos evaluaron que a las 36 horas en realidad ya empezó a elevarse esta síntesis. Pero en nuestro trabajo nosotros solo evaluamos a las 48 horas porque ahí teníamos asegurado de que sí se activaba resistencia sistémica, al menos a nivel transcriptómico. Estos autores en su trabajo, ellos proponen un modelo, una vía de señalización en la cual el ácido pipecólico es responsable de una amplificación de estas señales de defensa. Aún hoy en día no está claro cómo es que se trasloca este ácido pipecólico para hacer sistémica toda esta respuesta de resistencia. Pero sí se sabe a ciencia cierta de que esto involucra la síntesis de ácido salicílico. Por lo tanto, considerando todo esto, que a nivel transcriptómico sí se activó resistencia sistémica, y estos metabolitos expresados diferencialmente, hay indicios, hay reportes de que están involucrados en estos procesos, es que llegamos a las siguientes conclusiones. El consorcio de rizobacterias de Bacillus aislado de ají, de Capsicum anum, es capaz de inducir resistencia sistémica en Arabidopsis thaliana 48 horas después de la germinación. Los metabolitos santosina monofosfato y piperidina están involucrados en la inducción de resistencia sistémica en plántulas de Arabidopsis mediante la imprimación de semillas con el consorcio referido. Pero esto también da lugar a prospecciones o a preguntas futuras. ¿El consorcio de rizobacterias de Bacillus podrá también inducir resistencia sistémica en el cultivo del que fue aislado? Es decir, en ají. Si bien indujo resistencia en una planta modelo como Arabidopsis, lo cual favorece tal vez o propiciaría su extrapolación a otros cultivos, en efecto en la realidad también funcionará en el cultivo de ají, por ejemplo, en el que fue aislado. También funcionará en otros cultivos de interés agrícola. ¿Cuál podría ser el rol de la santosina monofosfato y la piperidina en las vías de señalización de la resistencia sistémica vegetal? ¿Cuál es la dilucidación de su rol? Y una vez conociéndola, ¿podrá ser beneficiosa para agricultura? Lo menciono porque el análisis metabolómico en sí permite identificar compuestos naturales, los cuales ya se han utilizado mucho en la agricultura para inducir este estado. Curiosamente se ha utilizado, por ejemplo, algunos fungicidas como metalaxil, que si bien se han utilizado como fungicidas en la agricultura, también es un activador de resistencia sistémica. Este fungicida ha sido prohibido porque en efecto contamina los compartimentos edáficos, contamina el suelo. Pero también esto sirve para poder identificar metabolitos que pueden ser de origen natural y que han sido aislados y que pueden activar también estos mecanismos. Por ejemplo, el metabolito riboflavina se utiliza, se aplica a nivel foliar e induce resistencia sistémica. Entonces, estos metabolitos de origen natural, si dilucidamos su rol,
podríamos tal vez sacar algún potencial beneficio para la agricultura. Finalmente, quiero agradecer a los colaboradores que me han ayudado durante toda esta larga jornada. Esto ha implicado muchas cosas, desde aislamiento, expresión de genes, identificación, entrenamiento en cultivo in vitro de Arabidopsis, que no ha sido tan fácil como uno espera. Y también a las instituciones que han hecho posible eso mediante colaboraciones y financiamiento, entre otros. Finalmente, quedo atento a sus preguntas y espero ser de ayuda para resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Cristian Asmat. A continuación procedemos a la lectura de las preguntas de la audiencia, si es que las hubieran. Ok, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿no sería necesario confrontar plantas tratadas con el consorcio frente a algún patógeno para decir que es una resistencia? Lo que está haciendo es inducir genes. La simple detección de un organismo por parte de las plantas puede inducir diferentes genes. Sí, en efecto, un estudio típico es, o como se ha venido haciendo, es evidenciar el efecto y luego ver qué genes están evaluando. Estos genes ya caracterizados en Arabidopsis thaliana son prácticamente sinónimo de activación de estas vías. Ahora, también he delimitado en la presentación de que se activó resistencia sistémica inducida a nivel transcriptómico. Hay que hacer esa delimitación. Pero hoy en día, ya con todos los avances, podría tal vez atreverme a afirmar de que si hay expresión de estos genes marcadores en Arabidopsis thaliana, sí hay activación de resistencia. En otros cultivos tal vez no modelo, si yo tendría el cuidado o tendría la exigencia de evaluar primero enfrentando algún patógeno para poder concluir eso. Ok. Tenemos una pregunta más. ¿Podría explicar un poco cómo se hace la bioprimación de las semillas en semillas? Sí, como había mencionado, en sí la técnica es imprimación de semillas. Eso se desarrolló hace 6 décadas, si mal no recuerdo. Empezó como una técnica para uniformizar la germinación. En aquel entonces se empezaba primero utilizando algunas soluciones con algunos agentes químicos para ello, algunas hormonas, algunas sales, las cuales ocasionaban algunos niveles de estrés, no tanto como para comprometer el desarrollo de la planta, pero sí como para darle este tratamiento, esta preexposición, para que se promueva la germinación. Posteriormente se han ido agregando otros tipos de imprimación, osmoimprimación, imprimación asistida por matriz, entre otros. Y también la bioimprimación. La bioimprimación es muy simple, como había mencionado. Consiste en sumergir las semillas en una solución, por ejemplo, que contenga los microorganismos a determinada concentración. Y ya luego uno debe evaluar si es que estos microorganismos se logran establecer en semilla. La literatura reporta de que sí. También hay características morfológicas de la semilla. El hilum, al imbibirse toda la semilla, es una estructura que se abre y permite el ingreso de esos microorganismos. Okay. Acá hay una pregunta relacionada, que es la imprimación, ¿qué tan eficaz es cuando se evalúa en la siembra en campo? ¿Usan alguna matriz para asegurar mejor la eficacia de las bacterias? Sí, en sí los reportes de efectividad de bioimprimación en campo, al menos no conozco muchos. Sé sí de reportes
de bioimprimación que se han trabajado a nivel de laboratorio, a nivel de invernadero. Pero yo considero que sí podría llegar a ser efectivo una vez de que nosotros aseguremos de que esos microorganismos se establezcan en semilla, y en algunos casos podrían llegar a colonizar de tal manera que se conviertan en endófitos. Sería importante en ese caso evaluar lo que me habían comentado muchos colegas agrónomos, o asegurar la persistencia de estos microorganismos para ver el efecto. Porque de no ser el caso, a veces se requiere la inoculación repetida de estos microorganismos para mantener el efecto. Ahora, hay literatura también que reporta, en el caso de una resistencia sistémica adquirida, es decir, aquella que involucra la síntesis de ácido salicílico, el efecto dura de 2 a 4 semanas. En el caso de resistencia sistémica inducida, mediada por las vías de señalización del ácido jasmónico y etileno, los reportes no son muy precisos, pero, por ejemplo, conozco 2 reportes, uno de 2016 y otro de 2020. El primero dice que esta activación de resistencia sistémica dura durante todo el ciclo de vida de la planta. Y el otro dice que este efecto es un efecto long lasting, o sea, de larga duración. No hay esa precisión, eso sería un punto muy importante para evaluar cuánto es que dura este efecto, para ver si es que en campo requerimos de aplicaciones repetidas o no. La siguiente pregunta es, cuando compara el perfil de metabolitos por MALDI, un control era el cultivo de bacterias, pero probó un consorcio. ¿Utilizó un cultivo donde creció todas las bacterias al mismo tiempo o obtuvo un perfil de crecimiento individual? ¿Qué medio de cultivo utilizó y por qué? Ok. Aquí está. Sí, a ver. Nosotros en primer lugar decidimos utilizar como inoculante un consorcio bacteriano. ¿Por qué? Porque hay este enfoque de que hay mayor efectividad utilizando estos inoculantes como consorcio que de manera individual. Ahora, eso es lo general. He visto literatura en la cual el efecto benéfico es mejor cuando se aplica algunas bacterias de manera individual. Ya sea le llaman compatibilidad de estos inoculantes, porque a veces, si bien son bacterias que se aíslan de un mismo medio, o de una misma muestra, de un mismo ambiente rizosférico, uno a veces hace pruebas de antagonismo y en efecto se inhiben su crecimiento. Para el caso del inoculante aquí en Maldi, utilizamos como control el consorcio de 3 aislados para poder hacer la diferenciación en los perfiles. Es decir, en el perfil de plantas inoculadas se obtenía estos picos. En el perfil de plantas control, estos picos de aquí. Y habíamos visto todos los picos que se generan en el inóculo bacteriano para poder nosotros hacer una filtración, una diferenciación con los picos que podrían estar en las plantas control, porque en las plantas tratadas, porque en las plantas tratadas están los picos de la planta en sí y también los picos de las bacterias. Por eso, este espectro final que ven aquí de plantas tratadas es un espectro en el cual se ha hecho esa filtración de estos metabolitos de bacterias. Es por eso la diferenciación. Muchas gracias, bastante claro la verdad. La siguiente pregunta es, ¿la imprimación es específica para las semillas o es de amplio espectro? La resistencia sistémica sirve para que la planta resista un amplio espectro de patógenos. La bioimprimación es una técnica que puede aplicarse en semillas, pero no es exclusiva de esta. Lo que pasa es que esta denominación de bioimprimación es algo reciente o relativamente reciente y siempre ha ido acompañado a bioimprimación de semillas. Ahora, en sí es simplemente una aplicación, una inoculación de esto a nivel de semillas, lo cual no es diferente
decir aplicación de esto a nivel foliar, solo que no está todavía muy familiarizado dentro de la comunidad científica o incluso de los colegas que trabajan directamente en campo, decir, voy a bioimprimar tal microorganismo en la hoja, sino simplemente es más práctico decir, voy a aplicar esto en hoja. En resumen, bioimprimación significa tratamiento o inoculación con un microorganismo. Ok, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Han evaluado biosurfactantes microbianos con las bacterias de interés en el proceso de impresión de semillas? No, es un punto interesante. A ver, personalmente y dentro del equipo no hemos evaluado esta sinergia que podría haber en la activación de resistencia sistémica, pero sí estamos viendo, como había mencionado, esto de la activación de resistencia solamente con rizobacterias es una alternativa, es un solo enfoque para un fenómeno biológico muy complejo. Entonces se tiene que tener la colaboración, la integración de esta y otras alternativas, como han mencionado en otras ponencias también, ¿no? De edición, de ingeniería genética. También nos hemos estado adentrando también a otras alternativas que incluyen, por ejemplo, la incorporación de nanopartículas que también logran activar este efecto. Ok. Tenemos otra pregunta que es, para inocular microorganismos en los cultivos, ¿se debe esterilizar el suelo primero o no importa que este inóculo interactúe con la microbiota nativa? Muy interesante. Dentro de este trabajo hubo una etapa también que realizamos en invernadero. Se ha concluido con la tesis de uno de los integrantes del grupo, en el cual de los aislados que obtuvimos, él evaluó el efecto de un aislado de manera individual. Lo evaluó a nivel de laboratorio y a nivel de invernadero. Se vio que a nivel de laboratorio no hubo diferencias significativas en ciertos parámetros de germinación, pero en invernadero él utilizó el sustrato original de donde se muestró, de donde se aisló estas rizobacterias, y también utilizó sustrato inerte, sustrato comercial, perlita si no me equivoco, en el cual a este sustrato inerte, a este sustrato comercial, lo autoclavó. ¿Y qué encontró? Que al menos el aislado fue el de aquí, este Bacillus sp, si mal no recuerdo, que sí hubo promoción de algunos parámetros, de un parámetro de crecimiento, solamente cuando utilizó este inóculo en el suelo original, de donde habían sido aislados. Entonces, esto sugiere que en sí, cuando uno aplica una bacteria de manera individual, tal vez requiere del sustrato original donde está toda la microbiota con la cual interactúa normalmente. Es por eso que mencionaba que hay ese enfoque generalizado de que el efecto se evidencia de manera más efectiva cuando se aplica en consorcio que de manera individual. Ok, muchas gracias. Esa ya era la última pregunta. Despedimos al máster Cristian Asmat Ortega. No sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por su participación en este simposio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores y en sí, también como en otras ponencias, yo quiero promover ese ambiente de colaboración. Nuestro equipo no hubiese sido capaz de realizar todo esto si tal vez no nos generamos esas dudas a nivel académico, si no escuchábamos a los otros colegas que tienen más experiencia directa en campo, para poder nosotros diseñar este proyecto, llevar a cabo estas ideas y poder también contribuir a un desarrollo para que finalmente eh, llegue a solucionar problemas que se presentan en el campo. Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes a todos los asistentes. Reiterarles, por favor, mantenerse pendientes a la próxima ponencia, que será a las 6 de la tarde. Y tendremos ahorita un break de 1 hora. Y eso es todo.